Buenos días, queridos hermanos. Gusto saludarles una vez más. Les habla el hermano Miguel La Pietra, aquí reuniéndome con ustedes para relatar y comentar lo que vimos ayer en nuestra reunión del día domingo. El objetivo es dejar testimonio de lo que estudiamos y lo que revisamos en nuestra pobre o muy pequeña capacidad teológica. Pero creemos que lo más importante realmente es el mensaje del Espíritu y lo que Dios habla a través de los hijos, incluyendo a aquellos que somos ignorantes prácticamente de la fe, de la palabra. Así que sin más pretensiones que de dejar este testimonio, esta verdad grabada para los hermanos, para que la gente pueda escuchar algo más de Dios. Así que esta semana vamos a compartir lo que está en Ezequiel 47, ¿ya? Capítulo 47. Los versículos del capítulo 47 de Ezequiel se refieren a un párrafo, un pasaje que habla de las aguas salutíferas, aguas que producen salud a todo aquel que entra en ella, ¿no? Vamos a leer a partir del versículo 1 y hasta el versículo 12, ¿ya? Y dice así. Lo leo de la versión NTV porque pretendo hacerlo de una manera más coloquial, un lenguaje más actualizado que el de la Reina Valera 60, en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, Ezequiel dice, en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente, por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente del agua y mientras avanzábamos él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo de a pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del mar muerto. Desde Engadí hasta Engalim, toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El mar muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. No obstante, los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Hasta ahí el texto. Bueno, Ezequiel es un profeta muy especial, es un profeta contemporáneo a Jeremías. Tuvo 22 años de ministerio en Babilonia y en Persia. Este profeta es muy especial. Y como siempre, las profecías de Dios descritas a estos hombres especiales
siempre han tenido más de un sentido de la interpretación. Vemos que existen dos niveles aquí re importantes en cuanto a lo que es la visión de Dios. La primera es entender que quién está dando la visión. Lo primero que debemos entender quién está dando la visión. Y la visión la está dando Jesucristo. Lo podemos corroborar en tres personas distintas en diferentes épocas que recibieron una visión. En Ezequiel, la visión sobre la persona que le da esta palabra, esta profecía, empieza en el capítulo 40. Ya de 40 hasta 47 está hablando de la visión que Dios le dio a este hombre. La descripción que Ezequiel habla en el capítulo 40, en el versículo 3, del hombre que le da la visión, de la persona que le da la visión es esta. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Podríamos dudar, ¿no es cierto?, que era o no era Jesucristo el que le estaba dando esta visión. Pero si lo comparamos con otras visiones de otros personajes como Daniel, en el capítulo 10, versículo 6, dice, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, otra vez el bronce, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Aquí en Daniel 6 sí se puede ver que es Jesucristo. ¿Cómo lo corroboramos? Lo que vio Juan en Apocalipsis 1:15, donde dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, las definiciones que hace Jesús de sí mismo, dice, y sus pies semejante al bronce bruñido, otra vez el bronce, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Bueno, aquí podemos hacer una relación clara. Jesús hablando a los hombres para darles palabras proféticas de lo que ocurriría en el futuro. Todas estas palabras tienen un solo sentido, demostrarle a la humanidad que a través de los siglos y siglos Dios sigue siendo el creador, el que tiene las llaves de todas las cosas, el que tiene el poder absoluto, el que tiene la capacidad de manejar los tiempos y las circunstancias de la humanidad. La humanidad no lo sabe, pero está viviendo los tiempos de Dios. No lo saben porque no lo conocen. Así que la primera cosa que tenemos que tener claro antes de entrar en materia es que la visión que Dios le ha dado a cada uno de estos hombres es a través de Jesucristo. Así que hagamos una relación porque también habla del agua, el río de Dios. El agua representa el Espíritu de Dios. Siempre lo ha hecho. ¿Ya? El agua, Jesús hace muchas referencias sobre el agua. En Juan 7:31 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Que tenga sed, venga a mí, dice, yo haré que en él corran ríos de agua viva. No tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque está hablando de que, y la imagen es esta. Cuando yo escuché esta prédica la primera vez, yo la vi. Yo vi un río, de verdad vi un río así, una imagen de un río en el verano, a los costados llenos de árboles, de plantas, de animalitos, lleno de vida, lleno de vida. Y yo estaba parado mirando de afuera ese río y cómo la gente se bañaba en el río. Y es cierto, yo estaba fuera del río mirando cómo hay gente que estaba ahí metida en el agüita, mojándose las patitas. Un poquito más allá había gente en las rodillas, jugando con los niños. Un poco más allá habían gente que ya estaba en las cinturas, refrescándose. Pero un poco más allá, yo veía mucha gente que se bañaba y se dejaba llevar por la corriente. E iban nadando, pero felices. No tenían miedo a ahogarse, no tenían miedo a nada. La corriente era fuerte, pero ellos iban como flotando en el agua, jugando, tirándose agua entre ellos. No sé, fue una imagen muy linda.
Y yo miraba desde la orilla y decía, ¿cómo me gustaría estar como ellos allá al fondo? Pero no me puedo ni siquiera mojar los pies. Era un momento del cual yo estaba muy alejado de Dios. ¿Ya? Así que aquí es donde se relaciona que este río de Dios, que se llena de vida, que pone árboles para medicina, para frutos, para comer, para alimentarse, para sanarse, eh, es de Jesucristo, porque Él dice que de Él saldrán ríos de agua viva. Y aquí está saliendo del templo el agua. Eso es lo que está diciendo. El templo es un manantial de agua. El templo de Dios es un río de agua espiritual. Y el Espíritu de Dios se mueve entre las aguas, dice. ¿Ya? Por eso que le hace la pregunta a Ezequías, le dice, oye, hijo de hombre, ¿estás observando? ¿Te estás dando cuenta de lo que realmente está sucediendo aquí? ¿Tienes idea de lo que estamos hablando? ¿Tienes idea de lo que estás viendo? Obviamente que no. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento tuvo la capacidad de ver el cuadro completo. Ellos siempre vieron cosas parciales. Por fe creyeron y se apegaron a esa palabra y la publicaron tal cual la escucharon. Pero no entendían porque no tenían ese cuadro completo que era el desarrollo del futuro. Juan en Apocalipsis no entendía nada. Todos eran íconos. Quizás vio helicópteros, pero yo decía que eran como insectos gigantes. No lo sé. Lo sabré cuando lleguemos a la presencia del Señor. Pero en ese tiempo, ninguno de los profetas que escuchaban profecías ni lo habían visto ni lo habían sentido, simplemente avisaban lo que venía de parte de Dios. Le avisaban a la humanidad. Por eso la pregunta es, ¿te das cuenta de todo? Y a ti también te digo lo mismo, ¿te das cuenta de que esos hombres anhelaban saber toda esa verdad y no pudieron? ¿Murieron sin saberla? Bueno, Jesús nos relata esto en Mateo 13:17, dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ahora ves, y no lo vieron, y oír lo que ahora oís, y no lo oyeron. ¿Aló? Mira, entiende bien. ¿Te das cuenta que hoy día tú tienes el privilegio de ver el cuadro completo? De entender todo eso que Dios habló hace 2500 años en esta profecía. Es un privilegio. Por siglos, siglos y siglos, nadie pudo verlo, nadie pudo entenderlo, nadie podía saber lo que venía, pero hoy día sí lo sabemos, con exactitud. Todo se ha ido cumpliendo tal cual Dios los avisó, y así que podemos entender que lo que está avisando aquí sobre los tiempos finales, la profecía sobre tiempos finales, de acuerdo a lo que está pasando en este río, con el punto de vista de Dios a la humanidad, es uno de los factores que tenemos que estudiar en este libro, en esta profecía. También vamos a ver la vida de compromiso con Dios. O sea, también esta palabra no solo relata la profecía del cumplimiento de los tiempos para la humanidad y la iglesia, sino que también está hablando de la vida personal de cada creyente, de cada cristiano que se dice creer en Dios, que dice que ama a Dios, pero que en realidad está lejos de la voluntad de Dios. Y veremos también, dentro de todo esto, la gloria de Dios en su segunda venida, ¿no? Todo esto está implícito en el tema que estamos tratando. Mira, este es un cuadro que yo vi por ahí, que son etapas de la iglesia cristiana a través desde Cristo hasta la fecha de hoy. Son etapas marcadas que relataron un antes y un después de la iglesia. La iglesia antigua nació, obviamente, después de Cristo, más o menos hasta el año 500. Cuando la iglesia fue contaminada por el Imperio Romano, con la aceptación y adoración de los ángeles, de las vírgenes, de todas estas cosas
que no eran originales en las escrituras. La tradición de la iglesia y todas estas otras cosas. Todos tenemos que entender que lo que hizo Constantino en el Concilio de Trento fue transformar los templos paganos en templos cristianos. Así que como no podía eliminar completamente la creencia pagana, mezcló, puso figuras cristianas en lugar de los dioses paganos. ¿No es cierto? Cada dios tenía un santo, alguien que lo representaba, cada uno de esos dioses. ¿No es cierto? El dios de la cosecha, el dios del amor, no sé, pues a la diosa Venus se le dio la imagen de la Virgen María. Así que en estos años, hasta el 500 aproximadamente, todavía se mantenía una iglesia relativamente fiel al inicio de la iglesia cristiana, tal como se empezó a formar, como tal cual la levantó Pablo en Roma. Y a partir del año 500 vino la famosa época papal, la iglesia medieval, la iglesia corrompida, la iglesia de la Inquisición, ¿no es cierto? Y la iglesia verdadera se fue a evangelizar y a hacer misiones a diferentes partes. La parte más relativamente sana que se mantuvo fue la iglesia ortodoxa en Bizancio, la iglesia bizantina, que hoy día son muy bien representadas por los ortodoxos cristianos católicos. Tenemos que entender que este periodo no fue un periodo muy visible en la iglesia, pero se siguió hablando y propagando la fe a través del mundo por gente que sí salía a predicar a diferentes partes del mundo. A partir del 1500 aproximadamente, ¿no es cierto?, cuando vino Lutero en el 1512, él levantó esta protesta contra la Iglesia Católica, contra las bulas, contra la indulgencia y todo el sistema de vida del papado, a la cual él se reveló por visión de Dios, y llevó la palabra del Señor, tradujo la Biblia y la llevó a los oídos del pueblo. Y eso empezó a levantar la iglesia moderna, que se llama. Pero en el 1840 más o menos aproximadamente, hubo una desviación, una decadencia de la iglesia, una decadencia. Se subdividió en sectas. Nacieron los testigos de Jehová, nacieron los mormones, nacieron los adventistas, derivados del origen de la misma iglesia evangélica, de la iglesia protestante. Estas sectas han dado y han promovido énfasis errados y extraños a la palabra original. No hay un argumento real para llevar la iglesia a ese nivel, y por eso se le llama la iglesia que cayó en decadencia. No obstante, la iglesia entre el 1500 y el 1800 fue una iglesia muy, muy, muy activa, muy poderosa. En esos años fue cuando se levantó la gente en Estados Unidos, los misioneros de Estados Unidos levantaron un país, una nación poderosa. Hoy en decadencia la nación, hoy en decadencia la iglesia en Estados Unidos, pero fue producto del mover de Dios y Dios bendijo esa nación, porque era gente que creía en Dios. Y a partir del 1900, ¿no es cierto?, de toda esta desviación, ya estamos en el postmodernismo, la iglesia postmoderna que va a permanecer hasta el día de la venida del Señor Jesucristo, hasta el día que Él venga a buscarnos y llevarnos con Él. Estas etapas de la iglesia que estamos viendo aquí se adecuan bastante bien a la profecía. Por ejemplo, vamos viendo. En la Reina Valera habla de 1000 codos, porque un codo hebreo equivaldría a 45 centímetros y un codo griego a 53. Entonces, por eso que la NTV, la nueva traducción viviente, traduce que 1000 codos eran 530 metros, porque lo hizo a la medida del codo griego. ¿Ya? Así que los 1000 codos eran los 530 metros.
Y tomamos el primer que está en el versículo 3, dice, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. La primera iglesia, los primeros 500 años, era una iglesia que sí tenía una participación, no era grande, no era una iglesia profusa, no era una iglesia comprometida completamente, no una iglesia experimentada completamente, muy dependiente de sus líderes, y sus líderes se desviaban. Había muchos movimientos extraños que mezclaban la fe, como los nicolaitas, ¿no es cierto?, los arrianistas. Todo este concepto de que fueron mezclando y contaminando la verdadera palabra del Señor, formó sectas y corrientes de opiniones y corrientes teológicas que eh, no hacían que la iglesia pudiera penetrar más profundamente. La falta de experiencia también y de conocimiento, muchas cosas nuevas aparecían y costaba mantener a la iglesia estrictamente. Cuesta hoy día, imagínate cómo habrá costado ese tiempo que no había cómo uh, hacer propagar la palabra con facilidad. Así que estos primeros 500 años se manifiestan como el tiempo de que la iglesia estaba hasta los tobillos. No obstante, no obstante, pasaron otros 1000 codos o 530 metros, y ahí la iglesia se metió hasta las rodillas. ¿Por qué? Porque fue tiempo, hasta el 1500, que la iglesia salió y luchó contra el catolicismo, contra el paganismo, la idolatría católica, contra la Inquisición, no con la Inquisición todavía, pero sí contra lo que era, estaban en contra de todo lo que era las indulgencias, la venta de indulgencias, el sistema de vida papal, la degradación de la curia romana era tremenda. Y la iglesia sí salió a predicar y a evangelizar y a hacer misiones, a misionar afuera. Así que el compromiso tuvo que ser mayor como etapa histórica de la iglesia para poder llegar a esos lugares. Dice que midió otros 1000 codos y lo hizo pasar por agua hasta los lomos. Y ahí ya, cuando vino Lutero, y ahí de un despertar espiritual y un fuego por el Señor, que hicieron que la iglesia profundizara y llegara a niveles realmente grandes en la fe. Ahí nacieron los grandes, Lutero, Calvino, Arminio, John Fox, en fin, hay estaba también en estos años eh, personajes importantísimos de la fe que pagaron precios muy altos por seguir. ¿Ya? En Suiza se hizo una iglesia poderosa, a partir de Calvino. Así que Dios hizo mover muy fuerte y ya la iglesia se comprometió y se la jugó completamente. Fue una etapa buenísima en la fe. Aun cuando eran perseguidos, quemados en la hoguera, ellos lucharon fuertemente por esto. Hasta que, ¿no es cierto? En el 1800 apareció el gran fiasco, ¿no es cierto? Guillermo Miller, ¿ya? Que anunció la venida de Jesucristo y hizo todo mover la iglesia, un pastor bautista con mucho carisma, y obviamente que no se cumplió su profecía. Él había calculado el periodo. Y de ahí empezó a desviarse la fe, y ahí empezó a producirse la división de la iglesia, y ahí empezó la decadencia, ¿no es cierto? Pero ¿qué más decadencia que la que tenemos hoy día, que hay una apostasía completa, total? Hoy día escuchaba noticias como Max Lucado pedía perdón al LGTBI. Y, mira, si fuera por eso, mejor no prediquemos. La palabra de Dios debe permanecer limpia, no contaminada. La palabra de Dios por sí sola acusa del pecado de la humanidad. Y si los pastores y los líderes de la iglesia tienen que arrepentirse de lo que predican, entonces mejor no lo prediquen. Mejor háganse amigos del mundo. Mejor vayan y palmoteen la espalda a todos estos movimientos que están
atacando la fe, porque ya no se conforma con vivir su vida, ya están atacando la fe. Quieren que la Biblia se adapte a su estilo. La Biblia ha permanecido igual siempre y va a permanecer igual. ¿Creen que la van a poder cambiar? Mentira, no lo van a poder cambiar. No lo pudieron cambiar los romanos, ni los musulmanes, en todo su poder, no lo pueden cambiar. Es un hecho mucho más allá del alcance de la humanidad. Los hombres que creemos realmente en la palabra de Dios, creemos que es necesario respaldar esta palabra con testimonio de vida. Nuestros líderes mayores, Pablo, Pedro, todos los apóstoles que murieron por Cristo, murieron de forma trágica. Los profetas como Jeremías los aserraron por la mitad por hablar la verdad de Dios delante de gente inicua, gente que realmente no quería escuchar, porque les duele, al mundo les duele escuchar la palabra de Dios. Los acusa, los revela, les revela su pecado. Son capaces de hablar del amor de Dios, pero no de su pecado. Hoy día el hombre, por mantener su pecado, se identifica con él a tal punto que no lo puede separar de sí mismo. Y cuando tú dices algo en contra, tú eres un retrógrado, pobre, animal de antigüedad que no cambia, que no es moderno, que no tienes amor. Porque hoy día decir la verdad es pecado para esta pobre humanidad. Hablar de la verdad de Dios. Mira, yo me recuerdo con esto un pasaje ahí en Hechos 6, si no me equivoco, donde aparece y lo he sacado muchas veces a relucir. Quiero en Hechos 7, cuando un jovencito, el primer mártir de la fe cristiana, Esteban, empieza a relatarle a todos los judíos que estaban ahí congregados en alrededor de él, que eran muchos judíos, muchos fariseos, mucha gente, y les empieza a enrostrar desde toda la historia del pueblo hebreo cómo mataron a los profetas, cuál de toda la gente fue tan malvada que habiendo recibido a Dios y ahora habiendo conocido a Dios, rechazaban las cosas de Dios, la palabra de Dios fue rechazada permanentemente. Y cuando llega un minuto en que después que le ha enrostrado todas las muertes de los profetas, y a quién de los profetas ustedes no mataron, dice, vuestros padres, así como vuestros padres también vosotros, ustedes son tan malos como ellos, dice. Así que cuando él termina y le dice una frase tremenda, dice, duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ahora ya no conforme con haber matado a los profetas y los hombres de Dios que le hablaron la verdad, mataron al Hijo de Dios, al enviado de Dios, a Jesucristo, nuestro Dios. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo, escuchan bien esto, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mira la rabia que acumulaban solo por escuchar la verdad. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y le dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras éste invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Siempre la verdad de Dios, la palabra de Dios, va a producir que el mundo quiera tapar sus oídos, no quiera escuchar su pecado y va a matar al mensajero.
Si el mensajero tiene miedo, no dé el mensaje, porque te hace un hipócrita, un fariseo, un mentiroso, y hablando la verdad de Dios no eres capaz de defenderla. No puedes doblar tu rodilla ante el mundo, Max Lucado, no puedes. Tantas cosas buenas que escribiste y ahora, en este tiempo de apostasía, cosas tremendas, tremendas. Bueno, no quiero desviarme del tema. Lo que te quiero decir es que la iglesia, cuando dice acá, midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en esta parte la visión dice que la iglesia se va a meter en un tiempo, este tiempo final, donde la iglesia tendrá que salir de su área de comodidad y va a tener que enfrentarse directamente al enemigo. Directamente al enemigo. Esto significa que vamos a ver un poder de Dios, un manejar de Dios, un mover de Dios distinto al que hemos visto antes, con un poder sobrenatural fuerte. Cuando el enemigo está arreciando en el mundo, Cristo y Dios nos va a dar poderes especiales, un mover del Espíritu Santo mucho más fuerte. Esta es la profecía de lo que está por cumplirse en estos días, poco tiempo antes de la venida del Señor. Y usted se preguntará, si este río, tal como lo hemos escrito, trata del poder de la vida, de la resurrección y el poder de Dios, ¿quiénes serán los bendecidos para nadar en esta gloria? Mira, cuando yo te decía que la iglesia tiene que meterse en esto, la iglesia ya no es la iglesia que conocimos hasta hace 2 años atrás, es otra iglesia. Es una iglesia que se nace en las casas, como esta que nosotros tenemos aquí, un grupito pequeño, cada vez más difícil de sostener, porque el mundo está llevando y arrastrando a los seres humanos a través de diferentes estrategias. Satanás está seduciendo el corazón y la gente no quiere escuchar esta verdad. No sabe que queda poco tiempo y aunque lo sepa, les da lo mismo. Yo pensaba, como mucha gente, que la pandemia iba a traer gente al Señor y ha sido al revés. Pero ¿quiénes serán los dignos de nadar en el río sin saber nadar? Porque Dios no va a permitir que se ahoguen. El que camina, dice Isaías 33:15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas, nadarán sobre las aguas de alguna manera especial, porque van a ser seguras para él. Ahí está. Las iglesias son conformadas por las personas. La iglesia no es el templo, la iglesia no es la estructura, la iglesia son las personas, adorando el mismo espíritu, en un mismo sentir, estando unidos, unánimes frente al Señor. Así que, albricias, como dice ya el español, viene un tiempo de crecimiento espiritual para la iglesia. No la iglesia tradicional, no la iglesia que tú conoces, es una iglesia que está en casa, que está escondida. Y van a haber algunas iglesias que van a moverse como fuerza. Aquí el gran ejemplo hoy día es John MacArthur, que está luchando denodadamente en Estados Unidos y está siendo atacado, pero terriblemente, pero él no renuncia a la verdad de Dios. Un hombre valeroso en ese sentido, muy valeroso. Volvamos a ver este pasaje, porque habla mucho de lo que va a ser este tiempo. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente y atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadí hasta Englaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. Mira, aquí tenemos varias cositas, pero lo más importante que quiero resaltar, para no alargar mucho la conversación, el texto, él dice que
Tal como pasa con el Jordán. El Jordán por muchos años ha estado proveyendo de agua dulce al Mar Muerto, pero entre el proceso de evaporación, ¿no es cierto?, la salinidad del Mar Muerto, que es 10 veces superior a la sal del mar, no permite que haya vida alguna en ese mar. Por lo tanto, algo tiene que ocurrir que sea distinto, que permita que se mantengan las aguas dulces separadas de las aguas saladas. ¿Para qué? Para que haya vida en ellas. ¿Sí? Y dice que la promesa que dice que va a hacer abundancia de peces en el mar muerto, y esta es una de las señales que estamos esperando, ¿no es cierto? Que Dios la está avisando que viene al final del tiempo, para este tiempo de crecimiento espiritual de la iglesia, porque se van a volver dulces y florecerá la vida donde llegue el agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del mar muerto, desde Engadí hasta Engalim. ¿Qué es lo que qué es lo que es Engadí o Englaim? ¿Qué es lo que es? Mira, aquí tengo un pequeño muestra. Engadí es esto que está aquí, ese puntito que está a la orilla del Mar Muerto. Este es el Mar Muerto, ¿ya? Y aquí, en esta parte, todo esto es desierto, no hay mucha vegetación, no hay nada de vegetación en realidad. Aquí, en esta parte la podemos ver, en esta foto podemos ver qué es lo que es esta parte. Y si tú miras con un poquito de detalle, vamos a marcar esto que está aquí, este pedacito que se ve como verdecito ahí, una cosita rara y en principio, ¿qué es lo que es? Eso que se ve ahí es Engadí, en medio de todo ese desierto. ¿Y qué es lo que es Engadí? Una vertiente de agua, un manantial que genera esta vegetación. Es un lugar precioso que contrasta completamente con el desierto. Englaim era otro lugar parecido a este, pero está perdido, ya nadie sabe dónde estuvo. Lo que dice que en la costa, desde este lugar hasta donde estaba el otro lugar, que se supone que estaba a varios kilómetros, bastantes kilómetros, eh, se iba a formar una corriente de agua dulce con mucha vida. Y que aquí, entre estos dos lugares que estaban hoy día originalmente el Mar Muerto, este es el Mar Muerto, ¿no es cierto?, es que van a haber tendederos de redes, porque habrá pescadores, porque los peces que abundarán en el Mar Muerto aquí serán tan grandes como el Mediterráneo, dice. Esa es la comparación. Tú puedes ver esta maravilla, cómo en este desierto florece de una manera especial con estos arbustos, con esta... Hay otras imágenes más, pero bueno, yo creo que ya es suficiente con que pueda mostrarles esto. La situación es que hoy día tú puedes ver, mira, yo te invito a que tú busques en YouTube vida en el Mar Muerto y tú vas a ver cómo hoy día ya hay una parte del Mar Muerto en la cual entra agua dulce y no se contamina con la sal. Y si tú miras, ya hay peces. ¿Aló? ¿Qué te quiero decir? Se está cumpliendo la profecía. Está empezando a haber vida en el Mar Muerto. Dios va a proveer de vida el Mar Muerto. ¿Aló? No es algo futuro, es algo real ahora ya. Por eso es que no podemos dejar de creer en lo que Dios dice. Él prometió, Él cumplirá. Mira, vamos a parar aquí. Tomar esta primera parte. Porque lo que viene acá, lo que te estoy mostrando acá, es la vida de compromiso con Dios. Es la otra parte de la interpretación bíblica, de la hermenéutica de este término, de este párrafo, para poder entender también que Dios no solamente le habla a la iglesia, sino que habla a nuestras vidas personales. Aquí vemos la profecía cumplida. Esto hace que la gente, mira, los ateos, la gente que no cree, dice que los cristianos, que los creyentes, los hombres de fe son tontos, que se limitan a, eh, a un texto retrógrado y antiguo, a un libro, y tratamos de seguir el dogma de la fe por lo que dice el libro. Entonces no tenemos libertad para pensar. Y yo creo que son dos errores primordiales, porque
de realidad, la libertad para pensar está condicionada por lo que creemos. Y si tú no crees en Dios, eso es lo que tú estás condicionado. Estás condicionado a leer lo que tú vas a leer nomás. Pero lo que está demostrado es que la Biblia es un libro de sabiduría y de poder especial de Dios, mucho más grande que cualquier otra literatura del mundo, que cualquier otro conocimiento del mundo. Entonces, la expectativa de seguir a Dios a través de su palabra es que nos abre puertas que antes no teníamos y no veíamos. Este libro no habla solo de fe o religión, habla de historia, habla de conceptos científicos, de geología, de anatomía incluso. Habla de principios de la naturaleza y habla de otros conceptos de dimensión de universal. Entonces, es tan amplio el espectro de enseñanza que tiene la Biblia. Habla de astronomía. Es tan amplio que supera con creces todo lo que... Entonces, al final los que acusan de limitación son los que se limitan. Porque rechazan la Biblia de manera tal que no pueden entender que ahora, por ejemplo, que se esté cumpliendo esta palabra, esta profecía bíblica, que hoy día haya vida. Busquen en YouTube ese video que dice vida en el mar muerto. ¿Cómo hay vida hoy día en el mar muerto? Y se van a dar cuenta. La próxima semana veremos la otra parte de este video que tiene que ver con el mensaje de Ezequiel 47 para nuestras vidas. Así que los invito desde ya muy cariñosamente. Como siempre, si este video tenía, como dice, casi le uso la palabra que usa el Misión Imposible, ¿no es cierto? Si este video es útil para tu vida, si este video tiene sentido para ti, si estas palabras han llegado a tu corazón, compártelo. Llámanos, pregunta, inquiere. No te apartes de la verdad, Dios. Queda poco tiempo, ¿ya? Así que Dios te bendiga, que tengas una linda semana.